la mayoría de la gente vivía de una manera bastante promiscua y pecaminosa, ¿no? Pero sí había sus excepciones, sí había sus, sus excepciones. Por ejemplo, en Roma, eh, pues el paganismo le daba lugar al libertinaje y a buscar la vida de los excesos, pero había personas como Marco Tulio Cicerón. Él es considerado por muchos el abogado más importante de la historia romana, y y pues él era una persona muy bien portada, él era estoico, llevaba una vida recta. Entonces había personas así, ¿no? Eran como manchas blancas ahí en medio de la sociedad, pero sí existían, ¿no? ¿Y por qué llegaban a estas conclusiones? Bueno, porque Dios puso esa ley en el corazón de los hombres y ellos decían, pues la voy a seguir. El sentido común me dice que lo mejor es seguir esta ley. Y bueno, regresando a nuestro caso, la verdad moral de que no es correcto tomar aquello que le pertenece a otros, pues se manifestó rápidamente en la historia de la humanidad, porque esto fue un principio claro y evidente. O sea, nadie tenía duda de que era algo negativo, era algo malo, tomar algo que no me pertenece, tomar algo por lo que no trabajé. Y fíjese que esta conducta, la prohibición de esta conducta quedó plasmada en una de las compilaciones de leyes más antiguas de la humanidad. ¿En dónde quedó plasmado? Se le llama el Código de Hammurabi, y por muchos esta es considerada la primer gran compilación de leyes de la historia, y se cree que fue redactado ahí cerca del 1750 antes de Cristo, en la zona de Mesopotamia por el rey Hammurabi, y contiene 282 leyes, y estas 282 leyes están compiladas o guardadas en 12 tablas. Y le voy a leer lo que dice la ley 6 y la ley 8 de este código. La sexta ley dice: si un hombre roba algo de propiedad del dios o del palacio, será ejecutado, y el que haya aceptado lo robado de sus manos morirá también. Le leo la ley octava. Dice: si un hombre roba un buey o una oveja o un asno o un cerdo o una barca, sea del dios o del palacio, lo devolverá 30 veces. Si son de un individuo común, lo devolverá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué devolver, será ejecutado. Entonces, como le digo, esta es una evidencia de cómo esta conducta quedó prohibida desde muy pronto, ¿no? Obviamente, esta conducta se manifestó muchísimo antes del 1750, antes de Cristo, y pues se presentaba tanto que tuvieron que escribirlo en piedra, ¿no? Para que supieran que estaba prohibido y que se iba a castigar. ¿Qué dice la ley de Moisés en cuanto a esta conducta? Bueno, no ocupa, bueno, sí, porque vamos a movernos por ahí, por Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20, capítulo 15. Ahí dice: no hurtarás, y este es uno de los 10 mandamientos. Y aquí hay algo importante a resaltar. El que Dios haya colocado este pecado aquí nos muestra varias cosas. La primera es que este no es un pecado menor, no es un pecado
mínimo, no es de esos pecados grises o blancos que algunos mencionan. Es un pecado grave, ¿por qué? Porque lo encontramos en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos surgen como la base fundamental de la moralidad que Dios espera de todo hijo suyo, de toda persona que le quiera seguir. Entonces, no es un pecado menor, es un pecado grande, es una de las conductas que Dios más rechaza. Y le digo que vivimos en un tiempo terrible. ¿Por qué? Porque se acuerda, antes de que entrara esta administración federal, a todos los delitos que se les llamaba de cuello blanco, como la estafa, el soborno y evasiones fiscales y demás, ¿no? que realizan ahí los políticos, no se les consideraban delitos graves y no estaban en el catálogo de los delitos, graves, pero para Dios siempre ha sido un delito grave. Esta siempre ha sido una conducta grave y reprobable. Y más adelante, acompáñenme a Éxodo capítulo 22, ahí una página o dos después de donde estaba. Vamos a encontrar las leyes sobre la restitución en caso del hurto. Y mire, si se aplicase la ley de Moisés, pues muy probablemente se reduciría el índice de criminalidad. En el tiempo de la ley de Moisés no había prisiones, no había cárceles. Había sentencia de muerte y había leyes sobre restitución. Y le aseguro que se la pensarían más si se aplicaran este tipo de ley. Mire lo que dice el versículo 1 ahí en Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4. Es decir, tenían que regresar el buey que se robaron y 5 más. Y en el caso de una oveja, el equivalente a la oveja robada y 4 más. Entonces, ¿está más fácil o más difícil? Mira, los privan de la libertad, pero les dan de comer, de desayunar, comer y cenar. Les dan cama, les dan regaderas, no siempre agua caliente, pero hay agua para bañarse. Tienen gimnasio, tienen cancha de básquetbol. Hay una vida horrible ahí adentro, ¿no? Pero en cuanto a comodidades, mire cuánta gente en el centro se duerme en los portales. No en los del primer cuadro, pero vaya a San Francisco, ahí hay gente que duerme en el portal y ponen un zarape, ahí están mendigando. Tal vez unos no comen o tienen una comida, los de ahí del Cerezo tienen 3. Llevan una vida con más comodidades que muchos que están intentando vivir honradamente o que no tienen de otra más que mendigar. Sería muy distinto si llegan y le dicen, ok, robaste esto, vas a pagar 5 veces lo que robaste. Y si no tienes en efectivo, pues te embargamos. Sería bien distinto, ¿no? Pero miren, hay más. Vamos al versículo 3. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto, y si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. ¿Qué implicaba aquí la ley de Moisés? Dice, si no tienes para pagar, te vamos a poner a trabajar hasta que pagues tu deuda. ¿Cómo cree que sería la cosa si aplicamos esto? ¿No tienes para pagar? Ok, a cortar el zacate
de la vida pública, 1 año, porque es más o menos lo que, y pues te vamos a dar para que vivas, pero una parte se va a descontar para pagar esto. Cambiarían muchísimo las cosas. Un profesor mío tenía esa propuesta, no trabajo forzado, pero sí trabajo para restituir en caso de ciertos delitos. Le aseguro que se la piensan más. ¿Por qué roba mucha gente? Porque no quiere trabajar. Es más fácil robar que trabajar y hacerse las cosas propias a través del trabajo. Y vamos al versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Entonces vemos estas leyes sobre la restitución, lo que Dios estableció que se debía de hacer en caso de que alguien decidiera hurtar o robar. Y como hemos visto, es una conducta grave, es un pecado grave ante los ojos de Dios. ¿Y por qué cree que es un pecado grave ante los ojos de Dios? Porque Él entiende perfectamente el esfuerzo que implica el trabajo y lo que cuesta obtener el sustento. Él lo estableció. ¿Se acuerda cuando maldice a Adán antes de expulsarlo de Edén? ¿Qué le dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué le estaba diciendo ahí Dios a Adán? Vas a trabajar por tu sustento y te va a costar. Te vas a desgastar para obtener tu sustento. Entonces, Él entiende lo que implica la energía que se requiere, el esfuerzo que se requiere para obtener lo necesario para tener el sustento propio. ¿Y sabe por qué lo entiende todavía más? Aquí Él es Dios todopoderoso, omnisciente, ¿no? Y al pronunciar este castigo, por su omnisciencia entiende a la perfección de lo que está hablando, pero lo entiende más porque Él vivió lo que es trabajar. Acuérdese que Jesús fue carpintero y trabajó duro. ¿Cuánto tiempo trabajó? Mínimo 20 años, porque en ese tiempo, a partir de que el muchacho era capaz de contribuir, lo ponían a trabajar. Y su ministerio comenzó cumpliendo el 30 años. Supongamos que a los 10 años José dijo: ¿sabes qué, Jesús? Ya estás pues con las facultades para aprender el oficio, vente. Y no crea que en el tiempo de Jesús ser carpintero implicaba también ser albañil. Los carpinteros hacían mucho trabajo de carpintería, entonces Jesús sí hacía muebles, puertas y demás, pero probablemente le tocaba entrarle duro a la albañilería, al trabajo de albañilería. Entonces, acuérdese que también cuando José muere, Jesús es el mayor, y a él, por las costumbres de ese tiempo, él es el responsable de sostener a la casa. Y pues había muchas bocas que mantener, y a Jesús le tocó entrarle a trabajar duro, porque ¿usted cree que es fácil mantener a 7? No. Y por lo menos ese fue el número de personas que en algún momento a Jesús le tocó mantener. Entonces él entiende lo que es el esforzarse para pues tener para la comida y tener alguna silla y una mesa y una cama donde dormir y un techo encima y comprar ropa. O sea,
no nos ponemos a pensar todo lo que Jesús tuvo que hacer, pero lo hizo. Fue jefe, pues no tenía hijos, ¿no? Pero era como jefe de familia, él tenía que proveer para todos. Y mire, Dios también entiende que un robo puede llevar a la ruina a las personas. Lo llevaba en el pasado, pero también en el presente. Mire, en la antigüedad, que te robaran el ganado o que te robaran la cosecha, podía significar que uno iba a terminar siendo esclavo, porque la cosecha o el ganado eran lo que me iban a permitir aguantar un año. Ellos viven anualmente, ellos hacen una planificación anual generalmente y dicen, bueno, si tenemos ovejas, vamos a, con la lana y con la venta de alguna u otra, vamos a obtener tanto ingreso y aguantamos este año. Con la cosecha igual, decían, ok, esto se va, en el caso de Israel, esto se va de ofrenda y de diezmo y con esto vamos a vivir, esto vamos a guardarlo para volver a sembrar y esto que sobra lo vamos a vender y con eso vamos a vivir el año. Que te robaran la cosecha, te robaran el ganado, era dejarte en la miseria total. Y pues para comer pedías prestado y como no tienes para levantarte, la deuda se empieza a hacer grande y te venden como esclavo. Entonces eso implicaba para las familias, ¿no? Entrar a esta condición y si no pedías prestado te morías de hambre. Entonces estas eran las consecuencias para una familia que sufría un robo de este tipo. Pero pues en la actualidad las consecuencias no son menos graves. Es que tenemos a veces como que una visión muy limitada de lo que implica el robo. Puede traer consecuencias muy graves. A mi abuelito le encantaba la leche bronca en la mañana y en el pueblo es común desayunar, bueno, no desayunar, ir ahí donde están las vacas y que te sirvan un vaso de leche bronca con chocomilk. Le llaman pajarete allá. Y y pues cuando se vino a vivir aquí, encontró a un señor que tenía unas vaquitas ahí cerca de donde, ni tan cerca, ¿no? Pero a mi abuelito le gustaba ir, entonces iba. Pues fíjese que le robaron las vacas a este viejo. Era un señor ya grande, se las robaron y pues le pegó. Volvió a conseguir otras vacas y se cambió de lugar. Se las volvieron a robar y se murió el señor de tristeza porque era su sustento. Entonces así trae de consecuencias graves el robo, ¿no? Hay gente a la que le quitan todo lo que tenía para vivir. Entonces no es algo menor, no es algo pequeño. Y mire, debemos entender que Dios estableció claramente desde que expulsó a Adán cómo nos debíamos de sostener, y cómo debemos de hacernos de nuestras cosas a través del trabajo. Dios no tolera a los flojos. Es algo que le genera una molestia a Dios, ¿no? Las personas flojas que no aprovechan las fuerzas que Dios les da. Y este principio el Señor lo reforzó en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, porque aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar nuevamente cómo es que Dios quiere que obtengamos nuestro sustento.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a la parte final del versículo 10. Dice, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice ahí? Tampoco coma. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué dice el Señor de aquella persona que no quiere trabajar? Según el versículo 11, que está viviendo desordenadamente, que está viviendo mal, que está viviendo de una manera que Él no aprueba. ¿Y qué dice el versículo 12? Mandamos y exhortamos. Esa palabra de exhorto no es una recomendación, es un mandamiento enérgico el que encontramos aquí. Pablo, en términos coloquiales, les dice, ya pónganse a trabajar. Y dice ahí, trabajando sosegadamente. La palabra sosegadamente dice, implica con mucho esfuerzo. Y esa es la manera en la que Dios quiere que nos pongamos a trabajar con esfuerzo, que le echemos ganas. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos enseña que la manera honrada y honesta de adquirir bienes es trabajando. Y mire, fíjese que el pecado del robo generalmente se relaciona con otro pecado también mencionado en los 10 mandamientos, el último de los 10 mandamientos. Regrésese a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra codiciar, empleada aquí en este último mandamiento, en el 10º mandamiento, implica un intenso anhelo por tener lo que le pertenece a otra persona. No significa que yo vea algo que tiene otra persona y diga, ay, me gustaría tener algo así, ¿no? A mí me gustan mucho los Porsche y luego veo pasar uno y digo, ay, pues estaría padre, ¿no? Tener un Porsche. No creo tenerlo en la vida, pero digo, pues me gusta el carro, está bonito, ¿no? Pero es distinto a codiciar, ¿no? La codicia es cuando, si yo viera este carro y de alguna manera, no importa lo que tenga que hacer, voy a conseguir uno de estos, tengo que pasar por quien tenga que pasar, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Eso ya es la codicia. Y pues a veces el robo, el hurto y la codicia trabajan de manera conjunta. La codicia, ¿dónde empieza? Aquí. Y el robo se materializa en el mundo real. El Señor nos advirtió mucho sobre el control de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que se siembra aquí sí puede dar fruto afuera. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 15.
Santiago capítulo 1, versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? Son nuestras inclinaciones naturales a pecar. Muchas empiezan aquí, la gran mayoría empiezan en nuestra mente. Y aquí encontramos la progresión del desarrollo del pecado hasta llegar a su fruto final. Empiezan los pensamientos en nuestra mente. Si les abrimos la puerta, ellos van a dar a luz el pecado. Y el pecado se consuma. ¿Cuándo se consuma? Cuando lo realizamos, cuando lo efectuamos. Y una vez que este pecado tiene lugar, es que entra la muerte, ¿no? en el alma del hombre. Entonces es importante que yo tenga control sobre mis pensamientos, porque se me pueden presentar un montón de oportunidades para hurtar. Le digo, el hurto no implica nada más, por ejemplo, que yo vaya a la tiendita y me robe unos chetos. ¿Es el pecado del hurto? Sí, pero no implica nada más eso. Implica cualquier medio a través del cual yo obtenga algo por lo que no trabajé y que le pertenece a otra persona. ¿Qué podemos encerrar aquí? Eso de robar las tienditas, ¿no? Pero el que asalta también, el que acepta cohecho, es decir, el juez que se corrompe también, pero no nada más el juez acepta cohecho o soborno, el funcionario público que me dice, no, ¿sabes qué? Para acelerar ahí el proceso, pues suelta una lana, ¿no? Y te ayudo. O cuando no quiero bueno, cuando el policía me dice, pues para que no te dé la multa, dame para el refresco, eso, está mal el que lo da, ¿no? Pero el que lo pida es la misma, no está trabajando por ese dinero, está obteniendo un dinero de manera ilícita, saltándose el cumplimiento de su deber. Mire, cuando lo detengan, dígale al policía, pues dame la multa, y puede que ni se la den porque lo que están buscando es, pero si hizo algo malo, pues acepte la multa, no es lo responsable. Pero ese tipo de actitudes entran, de conductas entran dentro de lo que es el robo. Los políticos dicen, es que no le estoy robando a una persona cuando me quedo cuando desvío parte del presupuesto. No le estás robando a una persona, le estás robando a muchos que pagaron los impuestos de donde salió ese dinero. O sea, cuando le roban al Estado, le están robando a todas las personas que habitamos el Estado. Entonces, esto del hurto es muy amplio. El maestro que dice, pues ¿sabes qué? Si quieres pasar, pues te cuesta tanto. Yo tuve un profesor que, a mí no me tocó, para mi hermana sí, cobraba 800 por el 9, generalizado así, decía, el que quiere el 9, llega, al jefe de grupo le decía, tú colectas los 800 pesos y me los traes a la oficina con la lista de los nombres de... Eso entra adentro entra adentro, está mal, pero eso está abarcado por el pecado del hurto. Y bueno, estas oportunidades sí se presentan, y se presentan más seguido de lo que uno cree. ¿Y dónde abrimos la puerta? Si nosotros dejamos que la codicia entre. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del pecado de Acán? Ahí se nos muestra claramente esto. Acompáñame a Josué capítulo 7, versículo 20.
esta es la confesión de Acán cuando está delante de Josué. Y fíjese lo que dice, porque aquí es muy claro, ¿no? Como si yo quiero evitar caer en este tipo de pecados, una de las primeras cosas que ocupo es no darle pie a la codicia. Versículo 20 ahí en Josué capítulo 7, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y fíjese cómo lo que sigue después: lo cual codicié y tomé. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con la codicia. Está bien tener aspiraciones, querer comprar ciertas cosas, tener acceso a ciertas cosas, pero ese deseo nunca debe de ser tan grande que yo considere que debo de hacer lo que sea para obtenerlo. Porque cuando ya digo voy a hacer lo que sea, muy probablemente se me va a presentar una oportunidad deshonesta que me va a permitir obtenerlo, porque esas oportunidades sobran, abundan ese tipo de oportunidades. Se dedique a lo que se dedique, siempre hay puertas abiertas para eso, ¿no? Entonces, es importante que yo cuide esas emociones, esos pensamientos, pero no es lo único que yo ocupo hacer. Mire, la Escritura nos enseña hay dos enseñanzas bien claras de qué tengo que hacer yo para no ser víctima de este tipo de pecados. ¿Lo cometen los cristianos? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Hay casos que políticos se han denominado o presentado como cristianos y han hecho unas estafas, unos robos. Aquí en Morelia, no le voy a dar nombres porque eso no es correcto, pero sí hay. Sí hay, y han hecho unas obras públicas que dicen, híjole, y es cristiano. Dicen, y eso dicen afuera, ¿no? Dicen, dice que es cristiano y ve la calle cómo quedó. Entonces, sí hay. ¿Cómo le hago yo? ¿Qué me enseña la Biblia que puedo hacer, aparte de no permitirle a la codicia que entre, para evitar ser víctima de este tipo? No víctima, para evitar caer en este tipo de pecados. Acompáñeme a Lucas capítulo 3, versículo 14. Y esta va para todo creyente que quiere entrarle al servicio público, porque esto fue dirigido precisamente a servidores públicos, a las personas que quieren trabajar en el gobierno, que les gusta la política. ¿Un cristiano puede entrar a la política? Sí. Es un medio difícil, pero pues con la ayuda de Dios se puede. Yo conozco el caso de un político bueno, cristiano, actual, solo uno, en Estados Unidos. Su nombre es Mike Pence. Él fue vicepresidente con Trump. Finísima persona, Mike Pence. Él se presentaba en la campaña diciendo: yo soy cristiano, conservador y republicano, en ese orden. Primero soy cristiano, luego soy conservador y luego soy republicano. Y nunca tuvo, en cuanto a dinero, cola que le pisaron. Los medios lo odiaron porque en una de sus primeras conferencias de prensa
dijo, yo no voy a recibir ninguna invitación a cena o evento social público en el que no inviten a mi esposa. Si me invitan a mí, van a invitar a mi esposa, porque yo no salgo solo a ese tipo de eventos. Y le preguntan por qué. Pues porque hay tentaciones y con mi esposa voy protegido. Así, y le dije, no, pues este señor está viviendo en un siglo atrás. Pero bueno, es un buen político cristiano. Entonces, sí es permitido por Dios, está bien. Y aquí está la manera en la que el Señor nos dice, ok, pues, ¿quieres ser servidor público? Pues presta atención a esto. Lucas capítulo 3, versículo 14. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Ellos estaban preguntándole a Juan el Bautista, ¿qué haremos para acercarnos al reino de Dios? Y Juan el Bautista les contesta y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así de fácil está. Nada de pedir sobornos, ni de aceptar sobornos. Eso de calumniar era culpar a un inocente. La palabra del soldado en este tiempo tenía mucho peso. Si una persona común se acercaba al tribunal y un soldado decía, ¿sabes qué? Él hizo esto, la palabra del soldado tenía más peso que la de la persona común. Entonces, les está diciendo a las personas que son inocentes y que no deben nada, no los molesten y conténtense con el sueldo que les dan. Si no les gusta el sueldo, ¿qué hay que hacer? Pues búsquense otro trabajo donde encuentren el sueldo que están buscando. Probablemente le van a tener que echar más ganas a estudiar o requieren de ciertas habilidades, pues váyanse ahí. Pero si ustedes van a entrar al servicio público, porque los soldados eran servidores públicos, si van a entrar al servicio público, conténtense con el salario. Ustedes aceptaron, ¿no? Quédense con ese salario. Y aplica para todos los trabajos, no nada más para el servidor público. A los maestros, conténtense con su salario y no le anden pidiendo ahí al alumno para las llantas. También me tocó uno así, es que a mí me tocó ver muchas de esas cosas. Uno que dejaba ahí el papelito de ocupa una llanta de tal. Así había, eso no se debe de hacer. Conténtense con su salario y con su salario paguen las llantas, paguen el sonido estéreo y demás. Entonces, eso es en cuanto al servidor público. Si quieren ganar más, trabajen más o busquen otro tipo de salario. Esas son las opciones, otro tipo de trabajo donde les den un salario mejor. Esas son las opciones que da el Señor. Y vamos a ver una parte final. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11. Es otra cosa que el Señor nos muestra que debemos de hacer para no caer en este pecado. Es el apóstol Pablo hablando y dice ahí en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la clave más importante
para no caer en este pecado, y es en estos dos pecados, en la codicia y en el hurto. Y la clave es estar contento con la situación que tenemos. Uno dice que uno puede pensar, bueno, es que está más difícil cuando se es pobre. No, no crean. La mayoría de los ricos no están contentos con su situación y siempre quieren más. La riqueza que amasan algunos es absurda. ¿En qué sentido? No sirve, no es utilitaria. Porque, bueno, Carlos Slim es el hombre más rico de nuestro país. Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo. Él tiene tanto dinero que dice, pues voy a hacer un proyecto para llevar gente a la luna. Bueno, a algunos les parecerá interesante, ¿no? Pero ¿algunos de ustedes se han puesto a investigar el dinero que se gastan en los programas espaciales? Hay unos que son militares, ¿no? Y esos están bien, pero hay otros que no. Con eso acabarían con el hambre en muchos países. Es un gasto de dinero a veces ridículo en cosas, pues que es más. ¿Ha visto las imágenes de los niños? Ahorita en África, si cree que nosotros la pasamos mal por el niño, ellos la pasan peor. Los efectos del niño allá traen unas sequías muy severas. Aquí tuvimos 2 años de sequía, pero en una buena parte del país las cosechas se dieron. Allá no se da nada. Y no sé si ha visto las imágenes de niños de 1 año, de meses, que le puede contar las costillas, la piel de las piernas ya está prácticamente pegada a los huesos, no les pueden dar alimento sólido, tiene que ser algo de suero porque su estómago ya no lo recibe, si les dan algo sólido lo vomitan. ¿Qué es prioridad? ¿O qué debería de ser prioridad? ¿Mandar a 5 turistas a la luna o darle de comer a estos niñitos pequeñitos? El sentido común debería de decirnos pues, que ellos coman, ¿no? Pero el sentido común no funciona en la humanidad, nunca, porque esto no es nuevo, ¿no? En algún momento van a lograr vender 10 lugares a la luna y gente se va a seguir muriendo de hambre. O sea, ¿por qué hacen eso? Porque no están saciados y no tienen una buena visión de la situación de la humanidad. Vea cuántas personas ya tienen suficiente para vivir bien el resto de su vida y que sus hijos y sus nietos vivan bien el resto de su vida y no dejan de buscar maneras para amasar más fortuna. ¿Por qué? Porque no están contentos con su situación. Esto no es un llamado a la mediocridad, sino a estar contento con lo que Dios me da. Cuando estoy contento con lo que Dios me da, hago cosas productivas. Y le doy rápidamente un ejemplo que le gusta mucho a mi hermano. Un científico, Maxwell, él fue importantísimo y es importantísimo en el campo electromagnético. En los estudios de campos electromagnéticos, inglés, tenía su familia muchísimo dinero, estaba contento con la situación en la que estaba y dijo, pues gracias a Dios no me falta nada, me voy a poner a estudiar. Y pues es uno de los fundamentos en la teoría electromagnética hasta hoy. ¿Por qué? Porque cristiano, obviamente, Maxwell era un creyente.
y pues Dios lo bendijo así, dijo, pues vamos a hacer algo de provecho, e hizo algo de provecho. Entonces, por eso el apóstol Pablo menciona a los dos, dice, hay ocasiones, bueno, él creció en una familia adinerada y dijo, yo sé vivir en las dos formas, contento con las dos situaciones. Y cuando nos toca estar en la condición en la que hay escasez, ¿qué es lo que debemos de hacer? Recordar el Salmo 37, versículo 25, que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y uno de los mejores ejemplos es Jesús. Muy probablemente Jesús durante una buena etapa de su vida vivió en pobreza. En su infancia, seguro. Por eso sus papás, a la hora de ofrecer el sacrificio, ofrecieron 2 tórtolas, porque ese era el sacrificio para los pobres. José y María no tenían para ofrecer un animal del ganado mayor. Entonces Dios dijo, aquellos que no tienen van a ofrecer 2 tórtolas. Eso fue lo que ellos ofrecieron. Cheque ahí en Lucas capítulo 2. Entonces Jesús supo lo que era la pobreza, pero ¿faltó el pan en su casa? No. Cuando estuvo en su ministerio, él vivía de ofrendas, ahí ya no estaba en el taller. Había personas que ofrendaban y con eso se sostenía, y le tocó pasar momentos difíciles. Sí, se acuerda que uno le dijo, Señor, te seguiré. Le dijo, piénsala primero porque yo no tengo a veces dónde dormir. ¿Qué significaba eso? No tenía para pagar la posada y dormir en un cuarto de la posada, le tocaba dormir en el camino, al lado del camino, pero ¿le faltaba de comer? No, nunca le faltó que comer a Jesús ni a sus discípulos. Entonces, en eso podemos estar seguros, ¿no? Podemos estar en una situación complicada, a veces económicamente, sí, pero nunca va a faltar lo necesario. Y en su momento, Dios se encargará de que las cosas mejoren. Entonces, esto es lo más importante, aprender a estar contentos con la situación que tenemos. Si me está faltando, no significa estar contento, decir, ay, pues ya así, ¿no? Así me toca. No, hay que echarle ganas, ¿no? Siempre se puede echarle ganas para salir adelante, pero no es para decir, ay, qué terrible condición. Dios nos enseña algo siempre en la pobreza y en la abundancia. Hay que ver qué es lo que Dios quiere enseñar. Y aparte, el Señor no nos deja solos, porque después de que el apóstol Pablo dice, yo sé vivir en escasez y en abundancia, contento, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me ayuda a estar feliz en la abundancia? El Señor. Y cuando no estoy en abundancia, ¿quién me ayuda a tener esperanza y a no desesperar? El Señor. Entonces hay que descansar en el Señor, hermano. Y así vamos a llevar una vida lejos de estos pecados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú estás tratando con nosotros y nos estás mostrando tu voluntad de manera clara y precisa, porque quieres que tu pueblo te sirva justo como tú lo señalas. Y en el mundo del trabajo siempre hay muchas tentaciones de obtener las cosas
de la manera fácil y deshonesta, pero tú nos muestras nuevamente hoy que ese no es el camino, que hay una manera en la que se pueden obtener las cosas, y esa es una manera que tú bendices, es una manera en la que las personas se sienten plenas por alcanzar sus objetivos. Señor, ayúdanos a vivir así, ayúdanos a no tener una codicia que contamine nuestro corazón y le abra la puerta a otros pecados. Ayúdanos a guardarnos, Señor, y a ver que tú nos has bendecido de muchas formas y que tú no nos desamparas, que tienes cuidado de nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano. Y aquí nos vemos. Hay reunión de oración en la mañana del viernes, y el domingo hay clase y reunión. El Señor le bendiga.